Apreciables hermanos y amigos, reciban de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo un afectuoso saludo de paz a vosotros. Tengo el enorme privilegio de compartir con vosotros la palabra de nuestro Dios. Y el título para este día es la advertencia contra los impostores y los falsos maestros. Teniendo como base bíblica Segunda de Juan, versos 7 al 13. Pero antes de darle lectura a estos pasajes bíblicos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Eterno y poderoso Padre que está en los cielos, alabamos y bendecimos su glorioso nombre, reconociendo sus maravillas y sus favores para con cada uno de nosotros. Le rogamos el perdón por nuestras faltas cometidas y también le rogamos la asistencia del poder de su Espíritu Santo para la meditación en nuestro tema de hoy. Bendice a todas las amistades y a la hermandad que estará atento a recibir esta palabra de vida. Guíanos por medio de tu poder. Ilumina nuestra mente para poder entender el mensaje que tú has preparado para nuestro cuidado como hijos tuyos. Gracias te damos por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Para ti y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los falsos maestros. Y cuando hablamos de un falso maestro, no estamos hablando de alguien que comete un simple error, sino de alguien que altera a propósito el fundamento de la sana doctrina. Y es que los falsos maestros no vienen con carteles que dicen yo soy peligroso, sino que estos siempre vienen con una apariencia de piedad. Jesús advirtió que debíamos estar atentos para no dejarnos sorprender. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy vamos a tener una lectura en segunda carta de Juan capítulo 7, versículo 7, al versículo 13. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan.
Amén. Los apóstoles se preocuparon por preparar a la iglesia para aquellos ataques que vendrían en la parte doctrinal. Juan, el apóstol del amor, les decía: hijitos, ya es el último tiempo y han salido muchos anticristos. La palabra anticristo significa contrario a Cristo, que se opone a la enseñanza de Cristo. Y precisamente nuestra lectura comienza con advertencia, diciéndonos que muchos engañadores han salido por el mundo. No son pocos. Lo que sí sabemos es que actúan con astucia y que sus enseñanzas son seductoras. Pero al examinarse bajo la lupa de las Escrituras, nos daremos cuenta que esas enseñanzas son herejías de perdición y que muchos simples, muchos indoctos, por esa debilidad de no escudriñar las Escrituras, de estar un tanto despreocupados o confiados, pueden ser arrastrados por esas corrientes filosóficas, por esas doctrinas de demonios. Y dentro de las cosas que enseñaban en tiempo de Juan, los falsos maestros, aquellos impostores, estaba el gnosticismo, los cuales afirmaban que Jesús no había venido en carne, sino que únicamente era una apariencia de hombre, dando a entender que todo aquel sufrimiento realmente no sucedió, porque Jesús era un ser netamente espiritual. Desvirtuaban de esta manera el sacrificio redentor de Jesús, se oponían a la enseñanza divina. Juan mismo escribe en el Evangelio, en el capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús participó de la naturaleza humana. Él sintió hambre, tuvo sueño, se entristeció, sintió el dolor de aquellos clavos, de aquellas espinas en su frente, de aquellos que mesaban su barba. Esta enseñanza es fundamental. Saber que Jesús en la carne venció al que tenía el imperio de la muerte. Él participó de esta naturaleza humana. Estando en esa condición humana, fue tentado
en todo y no cometió pecado, sino que salió victorioso. Eso es lo que las Escrituras revelan. Pero estos falsos maestros decían que Jesús no era carne, sino una apariencia de humano nada más. Y dice Juan, quien esto hace o enseña es engañador y anticristo, o sea, es contrario. Y luego en el verso 8 advierte diciendo, mirad por vosotros mismos. Esa expresión, mirar por nosotros, significa que tengamos cuidado de nuestra salvación, de nuestra fe, que estemos firmes sin movernos de lo que hemos creído, en lo que hemos sido enseñados. Porque al dejarnos engañar por esas vanas y huecas enseñanzas, corremos el riesgo de perder el fruto de nuestro trabajo y no recibir el galardón prometido por nuestro Señor Jesús. Jesús dijo que vendrían falsos profetas que engañarían, si fuere posible, a los escogidos. Y por eso también el Señor dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. También Jesús dice, mirad, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. El apóstol Pablo paralelamente dice que estos falsos apóstoles, a los cuales llama obreros fraudulentos, dice que se transforman en ángel de luz. Aparentan piedad, pero son esclavos de su concupiscencia, persiguen fines terrenales, trabajan para alimentar sus vientres. La palabra de Dios nos manda a que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y eso no indica que nosotros estamos actuando faltos de amor, porque también amar la verdad es amar a Dios. Y eso es lo que a continuación Juan expresa. Dice, cualquiera que se extravía. Aquí está poniendo el ejemplo de un camino. Y ese camino es Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros transitamos por el camino. Estamos en el camino, estamos en Cristo. Y no debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Debemos proseguir hasta alcanzar el premio de la soberana vocación. Extraviarse es perder el norte, es divagar en nuestros pensamientos y sucumbir ante el engaño. Dice, si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo,
Quiere decir que luego de haber sido enseñado en la verdad, ahora está diluyendo la verdad del Evangelio, está pervirtiendo el mensaje. Ha abierto un portillo al vallado. Ya no quiere caminar bajo las normas y principios de las Sagradas Escrituras, sino que ahora va por la carne, va por el camino del placer, de la autocomplacencia, de las ganancias deshonestas, de un evangelio acomodado a sus deseos. Ha dejado de perseverar en la fe, y al dejar de hacerlo, ya no vive en Cristo. Ya no tiene a Dios en su corazón. Pero aquel que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, y por consiguiente tiene la vida eterna. Jesús dijo en Juan 17:3, están registradas las palabras que dijo el Divino Maestro: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Perseverar en la doctrina es glorificar a Dios Padre con la obediencia, con la adoración genuina, y a su Hijo Jesucristo, que fue el enviado, es el medio de salvación, es el camino al Padre. El que está en Cristo no vendrá a condenación, ya tiene la vida eterna. Pero el que se ha extraviado y ya no está en la perseverancia de la verdad, este sí ha perdido su galardón. Ha quitado la mirada de lo eterno, de lo que realmente tiene un peso de gloria, y lo ha puesto en las cosas temporales, en los tesoros pasajeros de este mundo. Dice el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Pareciera que esta recomendación es extrema. Alguien podría decir, pero ¿y acaso entonces no estoy en contra de lo que enseñó Jesús? Que debo de amar aún a los enemigos. Pero Juan es claro al exhortar a los creyentes que deben cuidar de su casa, de su familia, no recibir ni saludar a aquellos que pervierten el Evangelio. Y este es un llamado a proteger nuestra mente y a los nuestros también,
Pues al participar de las enseñanzas de los falsos maestros, nos hacemos partícipes de sus malas obras. Es nuestra labor como hijos de Dios permanecer firmes y no dejarnos minar en nuestra mente por aquellos que contradicen la esencia del Santo Evangelio. Nuestro amor por los nuestros, por su amada Iglesia, debe de ser lo suficientemente fuerte para protegerla de la confusión. Que nuestro Dios, amados hermanos, nos permita caminar firmemente en la verdad en toda circunstancia y que podamos también detectar al enemigo, decirle: pase adelante, siéntese, a uno que ya hemos identificado que es un lobo, que es un engañador, que es un grave error. Nos hacemos cómplices de sus pecados. Estos falsos maestros, impostores, mentirosos, están por todas partes y se dicen a sí mismos que son cristianos, pero no viven para Cristo, no se acomodan a la enseñanza de Cristo, sino que ellos quieren establecer su propia enseñanza. La advertencia entonces, hermanos, es que nosotros le pidamos a nuestro Dios discernimiento, fidelidad, porque en los postreros tiempos que vivimos, dice la palabra que muchos apostatarán de la fe, renegarán de la enseñanza y escucharán espíritus engañadores. Ya no querrán sufrir la sana doctrina, se volverán a las fábulas y encubiertamente comenzarán a engañar al rebaño. Nosotros también, como predicadores, debemos de ser atalayas, vigilantes, y cuando veamos venir ese peligro debemos hacer sonar la trompeta para que el pueblo se aperciba, para que no sea tomado el pueblo desprevenido, sino que nosotros podamos alertarlo, podamos nosotros ser vigilantes de conservar la sana enseñanza de nuestro Señor Jesús. Esa enseñanza que Él trajo del cielo. Como conclusión podemos decir, hermanos, que como hijos de Dios somos exhortados por su palabra. Somos aquellos hijos de la iglesia, aquella dama querida, aquella dama respetada que es la iglesia. Juan dijo a los hermanos: tengo muchas cosas más que decirles, pero lo haré cuando les vaya a visitar. Entreguemos nuestras vidas al Señor Jesucristo. No tengamos temor de dar testimonio
del verdadero evangelio, que es poder de Dios para salvación. Exhortemos, hablemos, reprendamos a tiempo y fuera de tiempo, pero siempre hagámoslo bajo la verdad de las Escrituras, que es la que nos santifican. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles en lo que hemos aprendido, en lo que hemos recibido. Que nuestro Dios Todopoderoso les bendiga. Paz a vosotros.